Buenas noches, edición número 629 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Vamos a presentar a nuestro invitado, Ergasto Rivas. Hola, Ergasto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por venir. Tuteame, por favor. No nos pongamos ceremonia. Me resulta más cómodo decirle de usted. El sábado pasado falleció un gran dirigente del Partido Justicialista, José Manuel de la Sota, quien había sido gobernador de la provincia de Córdoba, trágicamente a los 68 años, alguien realmente que encabezó la renovación del peronismo, alguien al quien Julio Bárbaro le dedicó hace muy pocas horas unas palabras muy elogiosas, porque justamente formaba parte de ese peronismo que en determinado momento se puso en la vereda enfrente cuando irrumpió ese otro peronismo, por así llamarlo, que fue el kirchnerismo. Digo ese otro peronismo porque dudo mucho que tuviera raíces, por más que tuviera raíces peronistas, me parece que su filosofía distaba bastante de lo que fue la filosofía peronista, más allá que una vez resulte difícil encontrar cuál es la filosofía peronista, pero este dirigente evidentemente gobernó su provincia, Córdoba, y también estaba en una senda, como el actual gobernador de esa provincia, Juan Schiaretti, en una senda de buscar diálogos, de buscar consensos con el gobierno nacional. Pero esto no es porque pueda parecer más o menos simpático un dirigente, porque busca diálogos, busca acuerdos con el gobierno de signo opositor, sino porque revela en cierta medida una grandeza, que es que no está pensando en ver cómo primerea para la elección inmediata, sino a ver cómo podemos caminarnos por un destino, hacia un destino de grandeza. Creo que de la Sota, no sé si vos coincidís, estaba en esta línea, fue un gran gobernador, excelente político, y realmente desde acá nuestras condolencias a toda su familia y sobre todo a todo el pueblo de Córdoba, a los que lo votaron como a aquellos que no lo votaron. Pero creo que en estos momentos siempre hay que tener un poco de grandeza y reconocer, porque los hombres tenemos virtudes y defectos, y reconocer las virtudes cuando se trata de un político de raza, cuando se trata de un político que además de ocupar cargos muy importantes, tuvo una enseñanza con su comportamiento de buscar acercamiento, de buscar diálogo con otras fuerzas políticas. Lo expresó muy bien también Mario Negri, nuestro presidente del Interbloque Cambiemos. Sí, vos te referías a De la Sota como integrante de la renovación y puede ser que alguna gente quizá no recuerde que fue aquello. En los años 80 había empezado la democracia y el peronismo venía, bueno, de un momento muy traumático, no solo porque había perdido las elecciones, sino porque su anterior gobierno, bueno, había reunido algunos de los peores elementos. Recordemos que López Rega había tenido un papel fundamental. Preponderante. Y De la Sota y otros Cafiero en aquel momento le dieron al peronismo un rostro, digamos, más democrático, más adecuado a lo que representaba en el radicalismo alfonsín en aquel momento. De todas formas, bueno, ellos perdieron con Menem en esas famosas elecciones, perdió Cafiero con Menem, la fórmula era Cafiero de la Sota, la elección interna, y luego pasaron a integrar en distintas posiciones el gobierno de Menem, es decir, que terminó ahí la renovación, pero De la Sota sin duda fue un político muy importante en Córdoba, sin duda, pero a nivel nacional también fue ministro, embajador en Brasil. En fin, una figura descollante. Estaba buscando también acuerdos con el gobierno actual. Sí, sí, y aparentemente tenía la aspiración que se le había frustrado en 2003 de ser nuevamente, de ser candidato a presidente. No sé si lo iba a lograr, pero aparentemente esa era su intención. Acuerdos me refiero al tema de buscar consensos para que podamos no tener estos ciclos permanentes de que cuando alguien está en la oposición tira piedras al oficialismo y viceversa. Esto es un reconocimiento nuestro desde aquí hacia José Manuel de la Sota. Y vamos a los temas cotidianos. Se presentó el día lunes el presupuesto con algunas características muy particulares. Es un presupuesto realmente realista,
está hablando de una caída del PBI del 0,5%, una inflación que va a brillar el 23%, de un dólar de 40.10 que va a fluctuar seguramente en una banda entre 38 y 42, de un déficit fiscal que aspira a pasar del 2,7 al 0 punto y de un punto de superávit primario previsto para el año 2020. Lo que se busca básicamente es generar un equilibrio presupuestario, un equilibrio en las cuentas públicas. Y me parece que en ese sentido es un presupuesto absolutamente realista, no está generando falsas expectativas, sino decir lo que nosotros venimos sosteniendo. Son momentos muy difíciles, hay otros países que los han pasado, los han podido superar, pero hay que tener grandeza en tanto en llevar adelante estas medidas con firmeza, como lo está haciendo el presidente Mauricio Macri, como cuánto aspiramos a que una oposición no se convierta simplemente en petardismo y ver cómo puede llegar a generar fisuras hacia las próximas elecciones y ver si se posiciona mejor. Y ahora tiene que tratarlo el Congreso. Hubo una reunión la semana pasada del presidente Macri con casi todos los gobernadores. Bueno, fue un primer diálogo. Habría, según se dice, intención de acordar, pero recordemos estos acuerdos y estos diálogos que pueden tener el presidente con los gobernadores son importantes por el volumen político que pueden tener, pero el órgano que debe aprobar el presupuesto es el Congreso, así que veremos qué es lo que pasa allí. Hay que recordar de que el presupuesto fue presentado en tiempo y forma dentro de lo que fija la Constitución. La Ley de Administración Financiera. La Ley de Administración Financiera, perdón. Yo estoy con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, ahí sí se fija el plazo. Y también pensar que lo hizo el propio ministro de Hacienda y que no es como pasaba durante la administración kirchnerista, que iba al Congreso y con el úcase de la presidenta, de la expresidenta Cristina Fernández, que decía no se toca una coma. Una frase que había heredado de su marido, Néstor Carlos Kirchner. No sé por qué en este momento me pareció el tema de no se toca una coma, pero toquemos toda la plata que hay, ¿no? Me vino esa semblanza. Ahorraba comas también. Ahorraba, sí. En bolsos. En bolsos. No lo vamos a llamar más el kirchnerismo, vamos a llamarlo el bolsismo. Tiene como propósito ordenar las cuentas públicas, mantener la inversión en todo lo que sean programas sociales, recordemos siempre, y jubilaciones, recordemos siempre que durante toda la era kirchnerista, que lo venimos remarcando, del gasto primario el 63% se dedicaba a gasto de inversión social. Este gobierno lo ha elevado al 73% del gasto primario. Tiene como propósito la continuidad de las obras de infraestructura y que las tarifas de los servicios públicos no aumenten más allá de la inflación. Creo que estos 4 ítems son un poco el faro liminar o el principio liminar sobre el cual se ampara, se sustenta este presupuesto 2019 recientemente presentado. Y vamos a hablar un poco con nuestro invitado, un libro que publicó hace algún tiempo, o recién, no, en 2012. 2012, juntamente con Guillermo Laura, que se llama La moneda virtual, unidad de cuenta ontológicamente estable. Es un libro, te diría, que marca un antecedente de lo que actualmente es la UBA, ¿no? Pero que, explícalo vos mejor. Sí. La UBA, aclaremos con B corta, sí. No la Universidad de Buenos Aires. Exactamente. Sí, uno de los temas que hace falta en la Argentina es capitalizarnos como país. La Argentina tiene una capacidad prodigiosa de atesoramiento. Es un lugar donde no se consiguen cajas de seguridad y a su vez no se consiguen créditos. Eso es una paradoja. O sea, tenés el ahorro esterilizado en cajas fuertes y por otro lado no hay crédito para la gente que lo necesita. Entonces, en pesos era imposible, sin crédito por supuesto no hay desarrollo,
Y empezó a ser imposible por los fenómenos inflacionarios históricos del peso, y a su vez en dólares también es imposible porque el dólar suele tener este fenómeno que lo estamos viviendo en este momento, que es una apreciación cada vez permanente, hasta que pega un salto, entonces se rompen los contratos. Entonces, cuando se rompen los contratos se produce toda una renegociación, todo un drama que se vuelve impagable e incobrable. Entonces, carecimos de crédito. La forma de sortear esto fue la solución. En realidad, de esto es una copia de lo que se hizo en Chile, no inventamos nada. Y vamos a decir, de una experiencia y de algunas experiencias que ya se habían vivido en la Argentina, pero por ahí parcialmente, como por ejemplo los planes de autos tipo de ahorro previo. De ahorro previo para comprar, que uno compraba una ABA parte de un auto. Bueno, en Chile estaba desarrollado. Nosotros no solamente escribimos la experiencia chilena, sino que hicimos como un trabajo monográfico de los antecedentes históricos. Y básicamente es que lo que se debe respetar en una obligación, en un crédito entre las partes, es el criterio de justicia conmutativa, no el criterio nominalista que ha imperado, por lo menos creo que de la convertibilidad hasta acá. No soy abogado, sí. Pero... No, pero el criterio nominalista, más antes de la convertibilidad, era el criterio del Código Civil, originalmente porque no había inflación. Entonces, el criterio nominalista es un peso es igual a un peso. Es decir, que si yo debo un peso, cancelo la obligación pagando un peso. Claro, cuando aparece la inflación alta, ese peso que yo pago es mucho menos de lo que debía. Empiezan aparte las reformas al Código Civil, básicamente por 3 institutos, claro. La lesión enorme, la teoría de imprevisión y el abuso del derecho, que establece, porque cuando para una de las partes se torna imposible el cumplimiento de la o extraordinariamente onerosa, prestaciones del contrato, ostensiblemente onerosa, hay que hacer una readecuación de ese contrato. Lo que pasa es que, claro, la readecuación de ese contrato... Esto es muy costosa. Claro. Es muy costosa. Entonces, una de las formas de eliminar costos, en realidad, costos de negociación, es justamente inventar una moneda que se ajusta por el valor, por el índice de precios. Esto no solamente es para créditos hipotecarios, por supuesto que el crédito hipotecario es fundamental, tenemos un déficit habitacional enorme, pero también se aplica a un montón de otras obligaciones de orden civil. Hablábamos recién con Osvaldo, se puede aplicar desde cuotas alimentarias, que si no se atestan los tribunales para las reactualizaciones de una cosa que en términos reales ya habían acordado de cuánto iba a ser. Ahora, si se fija en pesos, bueno, va a haber que ir de vuelta a negociar al juez y todo eso es un engorro. El otro día hablaba con un economista muy conocido y me decía, mira, yo tengo ganas de aplicarlo en los abonos que cobra en su consultora, porque cada vez que voy a renegociar es un tema tenso, ¿no? Negociar, bueno, así se puede aplicar un montón de obligaciones. En Chile está así aplicado en montones de hasta se aplica, de actividades. Y también se aplica en algunos casos a tarifas. Esto que ahora se incluye, y que recién usted decía... Exactamente. Aclaremos que el precio a consumidores, en definitiva, lo que marca... Es la inflación, y la UVA es la monetización del índice de precios. Ese es el gran aporte que hace la UVA a la tradicional indexación. Lo voy a simplificar. Supongamos que el kilowatt valga una uva, para hacerlo simple. Bueno, si aumenta el valor de la uva producto de la inflación, yo voy a pagar una uva por el kilovatio, que es lo que estamos hablando ahora, lo que usted recién mencionaba para el presupuesto del año que viene. Las tarifas en los 90 se fijaron en dólares. Cuando viene la crisis del 2001 y la devaluación a 4, se volvieron impagables. Seguro. Ahora, ese volverse impagables hizo que se congelaran. Y ese congelamiento de las tarifas produjo una serie de fenómenos que yo creo que gran parte del gobierno anterior y de los demás del gobierno anterior se explican en parte por el no ajuste de las tarifas. Ahora, si se hubiera ajustado
hubieran sido ajustadas por inflación, el primer año hubieran ajustado un 40%, hubieran sido pagables, por supuesto que con un esfuerzo, pero no 4 veces más, hubieran sido pagables. El segundo año, yo no me acuerdo, pero la inflación ya bajó sustancialmente y los sueldos han ido acompañando. De hecho, han subido mucho más los sueldos desde la convertibilidad hasta ahora que la inflación. Los sueldos subieron 37 veces y la inflación 27 veces. Entonces, desde la convertibilidad. Desde la convertibilidad. Desde 2001. Yo todavía saqué la cuenta. Desde el fin de la convertibilidad, entonces. Sí, tomé junio, creo, de 2001. Sí. O sea, los sueldos tenía el dato subieron, de junio del... Los sueldos subieron un 27%. No, 37 veces. No, por 37 veces. 37 y la inflación veces. 27 veces. Quiero dejarlo remarcado esto. Sí, y por lo tanto, vamos a decir, es aquellos que dicen este intento de Gioja y de alguna parte del peronismo en la Cámara, que dice ajustémoslo por salario, lejos de ser una medida sensible, lo va a volver muchísimo más caro a los créditos hipotecarios, porque en el largo plazo, por suerte, y por eso la humanidad se va transformando cada vez más rica, los salarios suben más que los precios y tenemos más poder de compra. Otros factores a los que se puede atar, como las multas a los litros de nafta. Bueno, son factores que pueden subir más o menos con independencia del poder adquisitivo. Las multas en la falta de tránsito respecto de atarlas al costo de la nafta, que además es el medio litro de nafta de más alto octanaje que vende YPF en las agencias, en las estaciones de servicio del automóvil argentino, guarda una cierta relación, porque bueno, es una multa, es una penalidad, pero el salario, esto que está diciendo vos, es fuerte, porque realmente que uno haya aumentado 27 veces la inflación y 37 veces los salarios quiero remarcarlo eso, habría que poner un graph. Una pregunta, sí, porque es importante decir estas cosas. Y ahora, yo hace mucho tiempo, no sé, allá por los 80, los 90, en el estudio ponían todas las cláusulas de los contratos de alquiler que serían indexados conforme al nivel general de precios al consumidor que publica el INDEC en el mes inmediatamente anterior al reajuste del precio locativo. Ahora, viene a ser un poco esto. Exactamente. La gran ventaja es que en ese caso uno requiere de cierta capacidad aritmética. Claro. Y en este caso usted lo hubiera fijado en 100 uvas, claro. Se fija en la pantalla, así como cuando uno dice, ¿cuánto es $100? Y uno sabe cuánto está el dólar, bueno, uno se fija 100 uvas, lo que fuera, uno se fija cuánto está la uva hoy, deposita ese dinero y ya está. Es muy simple. Es muy simple. En el caso mío yo tenía que ir al INDEC, pedir la planillita, exactamente. Porque no había internet, así que Exactamente, y cuando se producen niveles de inflación altos... O miramos ámbito financiero que traía, también, me acuerdo, los datos. Sí, ámbito financiero también lo traía. Cuando se producen niveles de inflación altos, como los que hemos vivido en la Argentina, que son muy superiores a los de ahora, y pasa mucho tiempo, se empiezan a producir una cantidad de ceros que a veces asombra y llega un momento que uno se pierde. Sin embargo, por ejemplo, con el dólar uno no se pierde. ¿Por qué? Porque sabe que esto vale más o menos en torno a esto. Bueno, la UVA viene a reemplazar eso, insisto, es una monetización del índice de precios y simplifica mucho las transacciones a largo plazo. Muy bueno. Sí. Vamos a una pausa. Vamos. Porque le pregunto ya lo estamos yendo. Después de la pausa seguimos con este tema, la carta de Moreno a Lagarde y otras cosas, otros temas interesantes que se vinculan justamente con la economía argentina. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores?
Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Hace pocas horas se conoció el texto de una carta que le envió el ex secretario de Comercio Interior, el nefasto realmente, Guillermo Moreno, que yo no sé si es economista, tiene niveles muy básicos, no sé qué formación de grado tendrá, pero niveles muy básicos por lo que trasunta de esa carta. Se la envió al Fondo Monetario Internacional justamente con quien aparece ahí el doctor Guillermo Nielsen. Lo llamativo es que alguien, después Nielsen retiró su firma de allá, lo que hace, bueno, quedó mal de ida y de vuelta, con tirios y troyanos. Pero no importa, lo que voy es que da realmente mucha pena que quienes han enarbolado un rancio nacionalismo no tienen el menor empacho en atentar contra los intereses del país. ¿Qué dice la carta dentro de este lenguaje tan básico? Que el gobierno lo único que tiene como propósito es lograr el equilibrio fiscal sin importarle otras cuestiones. Esto realmente es, y que justamente está solicitando al Fondo Monetario Internacional, que es lo más grave de todo, que no nos dé la plata. Esto me evocó a mí necesariamente lo que hizo Felipe Domingo Cavallo cuando fue a Estados Unidos a generar un cuadro apocalíptico de a dónde se iba a ir el dólar, y terminó con el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Afortunadamente, como lo hemos dicho muchas veces, la situación actual no es ni aquella que tuvo que soportar Raúl Alfonsín, ni mucho menos la del 2001. Pero lo que llama la atención es que no tengan el menor disimulo en hacer estas cuestiones, o sea que están permanentemente trabajando sobre esos temas. Y esto realmente le hace muy mal al país. Hace pocos días estaba leyendo un artículo de Jesús Rodríguez donde hablaba que en el 2002 tuvo que prestar el apoyo al gobierno, sería de Luis Lacalle, Astori, que era que después fue el vicepresidente. Vicepresidente, sí. Hoy es vicepresidente, no. Fue vicepresidente y hoy es ministro de Economía. Claro. De Tabaré y de Tabaré. Sí. Y que en ese momento ellos, aun cuando estaban en contra de lo que estaba sosteniendo el gobierno del Partido Nacional, del Partido Blanco, firmaron y lo apoyaron en las presentaciones que hacía internacionalmente, porque decía él que era preferible hacer esto, de poner esas ambiciones personales, esas mezquindades que se terminan consumiendo en una hoguera de vanidades, que incendiar la pradera, como lo decía muy claramente. También lo hizo esto Lula con el gobierno de Fernando Enrique Cardoso. Y como uno acá ve este chiquitaje, porque realmente es chiquitaje que tenemos, en que enseguida alguien en una situación como la nuestra, que es una situación complicada, que es una situación difícil, quiere ver cómo se posiciona mejor para ver si saca un diputado más, si puede llegar a mojar, hablemos en términos bien que la gente entienda, en la próxima elección. Esto me parece que es lo... Sí, si me permite. Sí, justamente vos sos el invitado. No. En este caso, uno que lo vea a Nielsen, porque bueno, es mediático y uno lo viene siguiendo, hubo un cambio rotundo de su postura desde... Él aspiraba a ser director del Banco Central. Y cuando se le cortó esa posición, se puso en una posición, vamos a decir, destructiva, y porque su aspiración de ocupar esa, o por lo menos es muy coincidente, se vio vetada y ha terminado en esta postura totalmente destructiva y realmente que no merece el menor de los respetos. Sí, porque era una persona que tenía, podía coincidir o no, pero tenía ciertas posiciones más o menos moderadas. Sí, y pasar a ser... No, pero además que Moreno, como no sé qué representación tiene del Partido Justicialista, que él invoca como que es una especie de jefe de la parte económica, y que les manda a Nielsen y a otros dos más a ir a Nielsen, al contador de la casa Scioli, Perelmiter. Ajá. O sea que esto vendría a ser como empleados de Moreno, una cosa realmente extraña. No conozco aspiración más pequeña, dijo, ¿no? Sí, desde ya.
Y también está el tema siempre que están evocando necesariamente que esto es el 2001, estamos muy lejos de esa realidad. Por muchos motivos, el presente es absolutamente diferente, hay stock de reservas, hay un Sí, no hay una compromiso crisis bancaria. No hay una crisis ¿no? bancaria, la crisis es más que nada cambiaria. No sé qué opinión. No, volviendo al tema de las uvas, el otro día estuve en un panel con González Fraga y de 45.000 créditos que tiene, 43 están en mora. Y él se encargó de ubicarlos personalmente, esos 43, y en todos los casos son razones personales, un divorcio conflictivo, una muerte, bueno, o sea... Perdóname, ¿de cuántos? 45.000. 45.000, 43. 43 es el 0,1%. Uno de cada 1.000 está en mora. No significa nada Sí. eso. Y las estadísticas del Banco Central dice el 0,2%. O sea que, a ver, para sintetizar, que hay tanto lee uno, tanto petardismo. El que obtuvo un crédito con UVA puede estar tranquilo. El que tomó un crédito con UVA está devolviendo el mismo poder adquisitivo que se le fue otorgado. Y suponiendo que tengamos un año muy malo y que terminemos, no en promedio, pero vamos a sumar que en diciembre tengamos un 10% de caída en el salario real, que es mucho, significa que la cuota que era del 30% de sus ingresos va a pasar a ser el 33%. No digo que sea lo ideal, pero no es la muerte de nadie. Y estamos siguiendo siempre con el tema del Fondo Monetario cuando tenemos que pensar de que este acuerdo del Fondo Monetario no es el primero, sino que es el 10º de los últimos 35 años y que hubo uno que Néstor Carlos Kirchner en el 2006 anticipadamente canceló vencimientos por 9.800 millones de dólares. Y justamente todos los que hoy cacarean en contra de este acuerdo son los mismos que salían aplaudiendo y que salían ponderando las virtudes que tenía el Fondo Monetario, del cual formamos parte, por otra parte, porque le hemos en algún momento durante el kirchnerismo pusimos 5.000 millones de dólares. O sea que esto es bueno que la gente lo sepa, porque se banean estos grupos de izquierda que obtienen homeopáticos porcentajes en las elecciones, son después los que dicen el fondo, la antipatria y todo lo demás. Todos estuvieron juntos y nadie decía nada cuando había que ponderar al Fondo Monetario como una manera de ayudarnos, como una manera de salir de las crisis sucesivas que hemos tenido, que esperemos que esta sea la última. Muchísimas gracias, Ergasto. Volvemos a recomendar el libro, que es buenísimo. Gracias, Waldo. La moneda virtual, de Guillermo Laura y Ergasto Arriba. ¿No? Para que no es que hagamos propaganda de un libro que ya tiene algunos 6 años, tiene, ¿no? Sí, claro, 6 ahora años, cumpliría 6 años. Sino porque realmente esto de la moneda virtual me parece que es algo que evitaría estos sobresaltos que hemos tenido con la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Exactamente. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau.